Lo que son algunas etiquetas NFC y no sabes cómo programarlas, cómo escribir información en ellas, pues bueno, no te preocupes, quédate en este video, yo te ayudo. No te preocupes, yo te ayudo. Pues bueno, mira, para todo esto lo que vamos a ocupar directamente tal cual son tus etiquetas NFC. Aquí tengo una que es esta tarjetita que tenemos aquí, pero de igual manera tengo aquí unos stickers que vienen con etiquetas NFC. Tal cual son stickers, son calcomanías, no sé cómo los conozcas en tu país, donde se les puede grabar información. Pero como requerimiento de, pues básicamente obligatorio, vamos a necesitar de algún dispositivo con NFC. ¿Cómo sabemos si un dispositivo tiene NFC o no? Pues puedes ir directamente a Google, pones el nombre de tu teléfono, de tu tableta, de lo que tú tengas y pones tiene NFC y ahí te viene si sí o si no, ¿vale? En este caso cuento con un teléfono que tiene NFC y vamos a ocupar de alguna aplicación para programar este tipo de etiquetas. Para esto lo que tendremos que hacer es dirigirnos a la Google Play Store. Hay muchísimas aplicaciones, algunas son de paga, algunas son gratuitas, ya dependerá tú cuál quieres instalar y para qué fin la quieres usar, ¿no? Las más recomendables o las más comerciales o las más fáciles de utilizar es esta que tenemos aquí. Como lo ven, nada más ponemos NFC Tools, aquí viene esta que es con color naranja, pero igual aquí vienen algunas otras más, ¿no? Por ejemplo, NFC Tools Pro, que tiene un costo de 60 pesos mexicanos, unos $3, viene NFC Task, vienen bastantes aplicaciones, ¿no? Pero en este caso voy a tratar con esta que se llama NFC Tools. Solamente instalamos, le vamos a dar en abrir. Ahora sí, al momento en el que nosotros la abramos por primera vez nos va a aparecer lo siguiente. Mira, aquí como no ven que vamos a ocupar etiquetas NFC, le damos en siguiente, que ocupamos un teléfono o alguna etiqueta para que lea el NFC, etcétera. Siguiente, 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 cerrar, ¿vale? Aquí como lo ven tengo esta etiqueta NFC que ya está programada. Si yo activo lo que es el NFC de mi teléfono, que es esta opción, vemos que está encendida. Ya la apagué, la vuelvo a encender y yo acerco esta tarjeta NFC, la va a leer y me va a dar toda la información que tiene esta tarjeta. La acercamos, mi teléfono la lee y me da la información. En este caso pues me manda a esta página que yo configure, pero si yo regreso a aquí me debe de dar la información. Mira, yo la acerqué y aquí me aparece la información. Viene tanto el número de serie de la tarjeta, si está protegida por contraseña o no, y el registro, que es esta página que viene aquí, que es open.spotify.com, es la página que se me abrió hace un momento. Pero bueno, ¿cómo hacemos para ponerle alguna página o alguna configuración? Pues lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vamos a deslizar hacia la derecha y ir a esta opción donde viene escribir. Vamos a darle donde viene añadir un registro. Y aquí vienen todas las opciones que podemos ponerle. Podemos ponerle algún texto o que nos dirija a alguna URL, alguna página web, que haga alguna búsqueda, alguna red social, que nos abra algún video, que nos abra algún archivo, alguna aplicación, que nos abra alguna ubicación. Esto va a depender tanto de ti, qué es lo que quieres hacer con la etiqueta NFC. Aquí tienes todas las opciones, puedes verificar cuál es la que te interesa, cuál es la que más se parece a la que tú quieres. En este caso vamos a ponerle, por ejemplo, URL, ¿vale? Y voy a poner mi canal de YouTube. Bueno, como lo ven aquí ya puse la URL o la página, que es www.youtube.com/c/YOLOAndroid, el cual pues si estás viendo este video suscríbete, no te cuesta nada, y si el video te está funcionando, te está gustando, pues puedes suscribirte, no te cuesta nada, no te voy a cobrar, ¿vale? Como ven puse la página, nada más le damos en validar. Aquí me aparece el registro y para ponérselo a la etiqueta le vamos a dar donde viene escribir. Aquí como lo ven nos dice acerca la etiqueta, le vamos a acercar al módulo NFC. Como lo ven, la escritura ya terminó, le damos en validar y listo. De esta manera ya estará escrito lo que es mi canal de YouTube y al momento de ponerlo me deberá de mandar a mi página de YouTube. Y pues bueno, sí, en efecto me equivoqué, aquí falta un punto. Esto es por lo que debes de verificar, poner todos los datos bien para que esto funcione correctamente. Ya pongo el punto, le doy en validar, le doy a dar en escribir, pongo otra vez la etiqueta en la parte trasera. Ya se escribió la información, le damos en validar y para checarla solamente vamos al inicio, ponemos la tarjeta atrás y como lo ven me manda a mi canal de YouTube, que como te digo es totalmente gratis, suscríbete y pues bueno.
De esta manera podríamos configurar lo que son pues datos en una tarjeta NFC. Te digo, tenemos todas estas opciones, algunas inclusive son para paga o algunas otras son para inclusive poner tareas. Por ejemplo, mira, tenemos este apartado de tareas, le damos en agregar y podemos ponerle que llame en automático y ponemos la etiqueta que llame en automático a una persona, que nos abra alguna aplicación, que nos baje el brillo, que nos conecte al Wi-Fi, pero algunas de estas opciones son de paga, ¿vale? Y ya, tal cual como lo ven aquí lo tenemos. Vamos a ir a leer. Aquí le ponemos la tarjeta. Ya la leyó. Hasta abajo tengo el registro de YouTube. Como antes aparecía lo que es el de Spotify y ahorita solamente aparece el de YouTube. Y pues ya casi se podría decir que si le quieres poner un nuevo registro, el anterior se va a borrar o cuestiones así, ¿no? Te digo, al inicio tenía el de Spotify, ahorita tiene el de YouTube y nada más me aparece ese. Y ya. De esta manera podemos programar este tipo de cuestiones. Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video, tal cual, mira, podemos aquí ponerle añadir un registro, redes sociales, en este caso busqué TikTok, me pide mi nombre de usuario, lo ponemos y le damos atrás, aquí está mi usuario, le doy en escribir, ponemos la tarjeta NFC atrás, listo, regresamos aquí, ponemos la tarjeta NFC, ya la leí y me abre mi perfil de TikTok. Y bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.